Saludos hermanos de nuestra diócesis de Alajuela. Nos encontramos en este día con Juan Carlos Bolaños Brenes, seminarista de la parroquia Nuestra Señora de las Mercedes en Grecia y parte del equipo de animación vocacional para este año 2026. Juan Carlos, gracias por acompañarnos. Saludos, José. Es un gusto estar aquí compartiendo con nuestra diócesis de Alajuela y también para conversar un poquito, como usted dice, sobre esa experiencia de los encuentros vocacionales que estaremos viviendo durante este año 2026. Saludos a todos los que nos siguen a través de las redes sociales. Y bueno, particularmente en nuestra diócesis, cada año se lanza una propuesta diferente con el fin de motivar a los jóvenes a el discernimiento vocacional, a una posible vocación sacerdotal, religiosa, matrimonial. Y este año, pues, como ha venido siendo en los últimos, se lanza una nueva propuesta. Queremos hablar un poquito, Juanca, de lo que es esta propuesta para este año de la fraternidad de nuestra diócesis. Claro, José, para este año la Pastoral Vocacional Diocesana se ha iluminado, será iluminada bajo el lema "y serán mis discípulos". Esto tomado del texto bíblico que nuestra diócesis precisamente tendrá para caminar en este año, del Evangelio según San Juan, capítulo 13, versículo 35, que dice: "En esto conocerán que todos son mis discípulos, si se aman los unos a los otros", siendo nuestro lema como diócesis entonces la vida fraterna en comunidad. Y de ahí, de este eje, se desprende entonces el lema para los encuentros vocacionales: "y serán mis discípulos", como propuesta para que los jóvenes que perciben, sienten esa inquietud vocacional, se acerquen a los encuentros vocacionales, a los procesos de la diócesis, y entonces con la finalidad, con el objetivo último de ser discípulos de Jesús, ¿verdad? Y responder al Señor ahí, en ese camino, en esa propuesta vocacional que Él le quiere hacer a cada joven. Y bueno, Juanca, hoy queremos compartir con ustedes algunas preguntas frecuentes, comunes, que pueden salir para este año de discernimiento vocacional y que posiblemente algún joven que usted conozca o usted joven que nos está viendo y escuchando ya puede tener en su corazón. Este año la propuesta también es lanzada para el discernimiento no solamente masculino, sino también femenino. Para hombres y mujeres, correcto. Entonces todos están cordialmente invitados. Aquellos que sientan en su corazón esa inquietud de no saber o de querer buscar aún más, profundizar qué es lo que Dios quiere para cada uno. Entonces, hombres y mujeres mayores de 18 años pueden acercarse a realizar la experiencia de los encuentros vocacionales. Y bueno, ya partiendo de esto, vamos a ir lanzándole a Juan Carlos algunas preguntas que también por ahí ustedes pueden anotar y tener muy en cuenta si ya está pensando en participar de estos encuentros de discernimiento. Juan Carlos, ¿quiénes pueden participar en los encuentros vocacionales? Muy bien, entonces como ya lo decíamos, ¿verdad? Jóvenes, hombres y mujeres mayores de 18 años, en el caso de los hombres, de los varones, que tengan el bachillerato concluido. Y entonces también que se acerquen como parte de los requisitos, ¿verdad? Que se acerquen a conversar con los curas párrocos para mostrar su inquietud vocacional, y entonces serán los párrocos los que harán la presentación al equipo de animación vocacional. Y Juanca, ¿qué se hace exactamente durante un encuentro de discernimiento vocacional? Bueno, yo creo que la palabra lo dice, ¿verdad? Es un encuentro. Entonces, el joven es invitado a profundizar, a encontrarse consigo mismo, primero en el área humana, en, como decimos, echar un poquito para atrás en su historia personal de vida y buscar ahí cómo la acción de Dios se ha hecho presente en su vida, y un encuentro con los hermanos y un encuentro con Dios. Entonces, parte de la agenda de los encuentros vocacionales, ¿verdad? Es el compartir fraterno, algunos temas que se van compartiendo también: trabajo personal, trabajos comunitarios, eh, la vivencia también de la Eucaristía como culmen también de los encuentros vocacionales. Entonces es una experiencia de compartir, de profundizar cada uno, y así poco a poco ir entonces en medio del proceso de lo que se hace en cada encuentro vocacional, de cada actividad, de cada momento que se vive, poder ir escuchando poco a poco más la voz de Dios. De hecho, el año pasado fue una experiencia muy bonita y todos los años sucede, ¿verdad? Pero la que conozco, que era del año pasado porque tengo un año en pastoral vocacional apenas, es muy bonito porque las muchachas, por ejemplo, siguen reuniéndose, ¿verdad? Y se encuentran en la casa de alguna o salen a comer algo porque siguen compartiendo ese vínculo que se generó a partir del proceso vocacional de 2025. Entonces, claro, como parte de este encuentro, es inevitable y es una gracia de Dios que se vayan también gestando vínculos fraternos.
que se viven a lo interno. Claro. Juan Carlos, ¿y cuánto tiempo dura y con qué frecuencia se realizan? Pues en este caso, el masculino y el femenino varía un poco. Sí, claro. Los encuentros vocacionales, tanto masculinos como femeninos, este año iniciarán el próximo sábado 24 de enero, Dios mediante, acá en la Curia de Alajuela. Es un encuentro pequeño de 9 a 12 mediodía. Son 3 horas como para conocernos, para compartir. Ese día somos todos juntos, hombres y mujeres. A partir ya del mes de febrero, entonces iniciamos el proceso por aparte. Los hombres en un fin de semana, sábado a domingo, y las mujeres durante un día, el día sábado. Entonces, así mes a mes, hasta aproximadamente el mes de octubre, que ya finalizarían los encuentros vocacionales. Juan Carlos, si tiene algún costo económico, cuéntanos un poquito. Por parte de la diócesis, no hay ningún cobro para los jóvenes que quieran realizar esta experiencia. El costo, digamos que sería salir de la casa, levantarse tempranito los sábados, llegar, tanto las muchachas como los muchachos, llegar aquí a la curia. Ese sería el costo. Y después el domingo regresarse en el caso de los hombres y las mujeres el mismo sábado, pero no hay ningún costo económico, eh, porque es una prioridad que nuestro diócesis tiene, ¿verdad? La parte de las vocaciones. Entonces, se cree y se trabaja mucho en este proyecto, por tanto, se abre la experiencia para que todos los jóvenes puedan realizarla. Bueno, aquí partimos ya a través de todas las preguntas que no son tanto en la práctica del encuentro, pero que quizás pues, también pueden estar en el corazón de los jóvenes. ¿Puedo participar aunque no tenga clara mi vocación? Creo que es requisito, José. Creo que es requisito. Bueno, usted que hizo encuentros vocacionales, ¿verdad? Hace ya algún tiempo, Bastante tiempo. bastante tiempo. Es requisito el no tener claridad en la vocación, porque precisamente para eso es el proceso vocacional. Para todos aquellos jóvenes que dicen, yo no sé qué es lo que Dios quiere para mí. Tengo alguna luz, alguna iluminación, algún indicio, pero no sé qué es exactamente. Entonces, esa no claridad vocacional es la que la pastoral vocacional toma, la que Dios toma, la que la iglesia toma, para poder entonces trazar alguna luz mayor en cuanto al camino vocacional que Dios le está proponiendo a cada joven. Y durante el encuentro, ¿podré hablar directamente con un sacerdote? ¿Con quienes comparto durante el desarrollo de los encuentros? Claro, de hecho, el equipo promotor vocacional en nuestra diócesis está conformado por 4 sacerdotes, ¿verdad? El padre Heiner, que es el delegado para la pastoral vocacional, el padre Guillermo Maroto, el padre Eladio Leitón y el padre Cristian Herrera. Y además, entonces, estamos los 2 seminaristas que acompañamos, el seminarista Emiliano Sánchez y mi persona. Y claro, durante el proceso vocacional, los sacerdotes ofrecen este acompañamiento, la posibilidad de ir conversando con los jóvenes. El padre Guillermo siempre insiste mucho en esto, ¿verdad? Que el discernimiento se da en tres dimensiones. Desde el joven que discierne, desde Dios que hace su propuesta y la iglesia que discierne sobre el joven. Entonces, es en esa conversación con los sacerdotes donde se va también gestando ese proyecto de Dios. ¿Y qué aportaría a mi vida en poder hacer los encuentros vocacionales, independientemente de que al final del proceso pueda tener una claridad para eventualmente ser presentado al seminario o no? Claro, yo pienso que la misma estructura de cómo están planteados los encuentros vocacionales ya nos dice mucho de los frutos que un joven puede obtener al realizar y al terminar esta experiencia. Los encuentros se van desarrollando en 3 dimensiones, en el área humana, el área cristológica y en el área eclesial. Entonces, como lo dice usted, José, si independientemente de que el joven entre o no al seminario, entre o no a un convento o una congregación religiosa, la profundización, el autoconocimiento en el área humana, el encuentro personal, íntimo y profundo con Jesucristo, muerto y resucitado, y la concepción de iglesia, eh, esa perspectiva de lo que es iglesia, en la que ayuda a los encuentros vocacionales a profundizar, creo que ya son los frutos, los 3 principales frutos que se obtienen de esa experiencia. Sin contar, claro, la relación fraterna que se va generando, el crecimiento en la fe. Entonces, yo creo que es beneficio por todo lado, que tiene que iniciar cuando el joven vence el miedo. Diría las palabras mismas de Jesús, el Señor, en el Evangelio que tantas veces repite ese no tengas miedo y que lo han utilizado también, lo han pronunciado los papas a través de los tiempos, no tengas miedo, porque el Señor sabe que cuando Dios propone algo al ser humano, claro que nos podría generar temor, nos puede generar miedo porque es una propuesta muy grande, es un misterio muy grande y nos sentimos muy pequeñitos de frente a ese misterio. Entonces, no nos queda otra, no les queda otra, a todos no nos queda, José, más que lanzarnos,
lanzarnos a esta aventura y no ver el proceso vocacional como un compromiso, como algo que yo tengo que hacer, sino como una aventura. Es la aventura vocacional del seguimiento de Cristo. Entonces, no tener miedo, dar el paso. Si lleva mucho tiempo pensándolo, usted joven que está en casa eh, o que está escuchando o viendo este programa, si lleva mucho tiempo pensándolo, quizá este momento sea la oportunidad de querer discernir qué es lo que Dios quiere, qué es lo que Dios ha soñado para nuestra vida y para nosotros hacer y ser plenamente felices. Entonces es eso, no tener miedo, dejarse llevar por el amor de Dios, que cuando nos embarcamos en esta aventura no hay pérdida, no, Dios no nos va a defraudar. Entonces, y dejarse acompañar. Porque yo puedo decir, no, es que yo nací para el sacerdocio, yo nací para la vida matrimonial, yo nací para ser misionero, pero solamente cuando nos dejamos acompañar por la iglesia, por la comunidad cristiana, es cuando podemos hacer un verdadero discernimiento. No tener miedo y dejarse acompañar. Bueno, y a la luz de estos procesos vocacionales que pronto iniciarán, invitarlos a todos a orar constantemente, a orar por esos jóvenes que por el momento no conocemos, quiénes serán eventualmente los futuros participantes, pero orar desde ya para que el Señor les permita responder con generosidad y sin temor a esta aventura. Orar por los jóvenes, hombres y mujeres que estarán durante este año en este proceso y por los que siguen, como Juan Carlos, en un proceso ya de discernimiento más concreto de frente a una vocación como el sacerdocio. Juan Carlos, finalmente, si usted ya joven decidió, tiene en su corazón el animarse a esta aventura, ¿dónde me inscribo? ¿Cómo hago el proceso? ¿Con quién me contacto? Cuéntanos un poquito. Claro, lo primero sería conversar con el cura párroco, ¿verdad? Porque los sacerdotes, curas párrocos, tendrían en este caso que enviar una carta a la pastoral vocacional, que se la llenen al joven en el momento que conversan con él, o cada párroco discernirá en qué momento, y el joven entonces llegará el 24 de enero a la curia con la carta firmada por el cura párroco, que es quien presenta al joven de la parroquia que va a realizar el encuentro vocacional. Eso por ahí. José, nada más quería agregar que en este no tener miedo a realizar este proceso, creo que a veces podríamos sentirnos como solos o como raros por querer hacer este proceso vocacional. Y entonces también ahora que José decía que me encuentro en este proceso del seminario y discernimiento de la vocación también, es un no sentirnos solos en el sentido de que hay otros que también se han lanzado a realizar esa experiencia. Bueno, usted que la hizo también. Entonces, cuando nos sentimos acompañados, verá, bueno, no solamente soy yo, sino que hay otros jóvenes que también están en esto mismo. Creo que es más llevadero este proceso y se disfruta muchísimo más. Entonces, también por ahí que se sientan muy acompañados y que sepan que usted está sintiendo eso, pero hay otros que también lo están experimentando. Entonces, juntos les invitamos a aventurarnos en el Señor y a discernir qué es lo que Él quiere. A todos los que nos ven y escuchan, gracias por estar ahí desde las plataformas digitales y nos encontramos en otra ocasión. Gracias, Juan Carlos. Gracias a usted, José. Dios me lo bendiga. Saludos para todos. Hasta la Bendiciones. próxima.